Hola amigos, amigas de este canal YouTube. En esta ocasión estoy otra vez aquí para hacer un nuevo video tutorial. Va dirigido a algunas personas que me han pedido que hiciera este tipo de video. En cuanto se refiere a reparación de motores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros sabemos o determinamos cuando un motor está para reparar, ¿de acuerdo? Cuando un motor está para repararlo. Cuando un motor está para reparar es porque nos está consumiendo aceite. Tenemos bastante cantidad de aceite que nos está consumiendo, no sabemos por dónde. Hemos mirado fugas exteriores y aparentemente no hay ninguna fuga exterior. Entonces, el problema está en los segmentos, en las guías de las válvulas, que se nos está filtrando aceite a la cámara de combustión. Por lo tanto, se nos está quemando en la cámara de combustión y está saliendo por el escape, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suele pasarse el aceite que hablo por las guías o por los segmentos? Es a veces por el mal uso, déjenme decirles en este término, por mal uso. Muchas de las veces no se cambian los aceites de los motores a tiempo. No los cambian los aceites a los kilómetros correspondientes. Otra de las causas también que pasa esto es por no cambiar el filtro de aire del motor en los kilómetros correspondientes que hay que cambiarles. Por ese motivo, cuando no han cambiado el filtro y el filtro va lleno de suciedad, toda esa suciedad que es aspirada por el filtro y pasa por el colector de admisión, van a parar a las cámaras de combustión. Y al pasar en la cámara de combustión, llega hacia los cilindros y los segmentos, los pistones. Entonces, ¿qué sucede? Que se van esmerilando con la suciedad las camisas. Y entonces va criando holguras. Y al criar holgura, entre los segmentos, las puntas de los segmentos, se desgastan y comienza a filtrar aceite hacia la cámara de combustión. Otra de las causas es por las guías de las válvulas, que también por los retenes se comiencen a filtrar, por aquí por los retenes, comience a filtrarse aceite y pasa también a la cámara de combustión. Y ese es el problema que nos está originando el consumo excesivo de aceite. ¿De acuerdo? A no ser que vayamos a reparar un motor por alguna otra circunstancia. Alguna otra circunstancia que puede ser es un golpe dentro del motor, golpeteos en los brazos de biela, ¿vale? Que sea por falta de lubricación, por demasiada holgura en los casquillos de biela y de bancada. De acuerdo. Por eso es que nosotros tenemos que reparar dicho motor, ¿vale? Tenemos que desmontar la culata, desmontar el cárter, desmontar los pistones, desmontar el cigüeñal, ¿de acuerdo? Cuando hayamos desmontado todas estas piezas, todas estas partes, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro cigüeñal, los puntos de apoyo del cigüeñal y las muñequillas que sujetan a los brazos de biela. Cuando ustedes desmonten las bielas, tienen ustedes que desmontar y poner la tapa de la primera biela en la tapa, en la biela, perdón, la tapa en su biela correspondiente.
y marcarlo, si es el primer cilindro, 1 y 1, para que no se nos confundan, ¿vale? Cuando desmontemos la 2, le ponemos a la biela número 2 y número 2 a la tapa, si no vinieran marcadas, ¿de acuerdo? Y lo mismo hacemos con la tercera y con la número 4, dependiendo los cilindros que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto hacemos para que luego no se nos confundan y no poner una tapa de otra biela en otra biela. Y entonces así, cuando montemos, se nos va a agarrar el cigüeñal y no va a funcionar bien. Porque cada tapa viene preparada para cada biela. ¿De acuerdo? Tener bastante en cuenta eso cuando desmonten un motor. Luego que se ha desmontado esto, hay que fijarse muy bien en el cigüeñal si no está rayado, si no está rayado, y comprobar con Plastigauge o con el micrómetro y ver las medidas correspondientes si es que está dentro de las holguras correspondientes y poder sea pulirlo o mandar a la rectificadora que nos lo rectifique el cigüeñal, ¿de acuerdo? Entonces cuando vayamos a montar y tengamos el bloque, por ejemplo aquí tengo yo las camisas, los pistones, el cigüeñal, la biela, el segmento, los axiales. Esto sería, esto de aquí, axial. Axial, ¿vale? Los axiales. Los axiales son 4 medias lunas que van situadas en una parte de los apoyos del cigüeñal para que cuando nosotros pisemos el embrague, estos apoyos, estos axiales, hacen la fricción entre el cigüeñal y el bloque, para que el bloque con el cigüeñal no se junte. Porque si hubiera rozadura entre el cigüeñal y el bloque, entonces se nos deformaría y se nos rompería. Para eso son los axiales, en todos los motores. Los casquillos de biela y de bancada, que van montados uno arriba y otro abajo, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a montar el 3/4, eso sí, siempre tener muy limpio todo. Limpio el bloque, bien soplado, bien lavado. El cigüeñal igual. Si hemos mandado a rectificar, luego vendrán los casquillos nuevos al +10, +10 o estándar. Si es que el cigüeñal ha sido nada más de pulirlo, podemos poner estándar mismo. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a montar el 3/4 y ya vayamos a montar en nuestro bloque, cuando vayamos a montar los casquillos, tener mucho cuidado con los casquillos de bancada, porque los que van en la parte de abajo, si ustedes lo ven así, en la parte de arriba, pero cuando ustedes tienen boca abajo el bloque para montar el cigüeñal, todos los casquillos de bancada llevan una ranura en medio y un orificio de lubricación. Esos casquillos van en la parte de abajo porque son los de engrase, ¿de acuerdo? Los de engrase. Y cuando montemos las tapas, cuando montemos los cepos de bancada, o sea, las tapas de la bancada, van los que no tienen esto, ¿de acuerdo? Y así mismo cuando montemos, estemos montando un cepo, el otro cepo, o las tapas como ustedes lo quieran llamar, montar la 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3, el 4 y el 5, siguiendo su orden. Y mirando que esto de aquí coincida una cuña que tiene un casquillo con la otra que tiene el otro casquillo. No poner una cuña aquí y la otra acá, no. Las dos van en el mismo sentido. Entonces cuando tengamos montado el cigüeñal con nuestros axiales, hayamos comprobado la holgura que tiene que tener entre, escuchen bien, entre el axial y el cigüeñal o el bloque, montar los cojinetes todo bien aceitado, todo con aceite, aceitarlos muy bien y montar, ¿vale?
En aceitar el cigüeñal, en aceitar los casquillos y los axiales. Luego girar el cigüeñal libremente cuando ya hayamos dado el ajuste. Cuando nosotros ya tengamos montado todo esto, tenemos que ajustar las bancadas. Los ajustes que muchas veces me han preguntado, los ajustes son, ustedes tienen que ir a los datos técnicos del motor que en cuestión ustedes estén reparando y ver qué tipo de ajuste lleva los tornillos de bancada. Los tornillos de bancada y los tornillos de biela. Cuando vayan a hacer el ajuste de los tornillos de bancada, ¿vale? Este es el tornillo. Aquí lo tengo, ¿ven? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos el tornillo ya montado en cada tapa, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ajustar los dos tornillos, ¿eh? Vamos a ajustar a lo que nos dice. Por ejemplo, si nos dice, vamos a poner un ejemplo rápidamente. Si nos dice el fabricante que tenemos que darle un ajuste a esto, a las tapas a los cepos de bancada, a los tornillos de los cepos de bancada, tenemos que darle el primer ajuste, por ejemplo, 50 Nm. 50 Nm, perdón. Newton metros. ¿De acuerdo? Ustedes cogen la llave dinamométrica, le ajustan a 50 Nm y ajustan los tornillos a 50. Luego les da otro ajuste que dice ajustar a 80 Newton metros. ¿De acuerdo? El primer ajuste 50, el segundo 80. Y el tercero dice ajustar un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Nos da este ajuste. 50 Newton metros, 80 Newton metros y el final 90 grados. Como hemos hecho el primer ajuste, 50. Luego calibramos a 80 y ajustamos 80. Pero para ajustar a 90 grados, como ya tenemos ajustado el primer ajuste 50 Newton metros, el segundo 80, nosotros marcamos con un rotulador, con una tiza o con pintura, el tornillo de esta manera. ¿De acuerdo? A todos los tornillos de la bancada, así. ¿Vale? Y con un tubo cogemos y ajustamos 90 grados. Le damos media vuelta, o sea que esto nos gire media vuelta y que nos quede ahora la raya que teníamos así en esta dirección. Tenemos 90 grados. ¿De acuerdo? Y si el fabricante dice, después de ajustar 90 grados, otro ajuste de 90 grados. Si nos dice que hagamos esto 50, 80, 90 y 90, le tenemos que dar otro ajuste de 90 grados y nos va a volver a quedar hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto ocurre cuando nosotros montamos los cepos de bancada y tenemos que hacer estos ajustes. Cuando hayamos terminado de hacer estos ajustes, entonces procedemos a lo siguiente, a meter los pistones, ¿de acuerdo? Claro está que ya hayamos nosotros cambiado las camisas a ese bloque, ¿verdad? Tenemos las camisas secas, camisas mojadas. Las camisas secas, normalmente hay camisas que hay que trabajarlas, que hay que llevar a la rectificadora para que le den el diámetro correcto que tiene que funcionar esa camisa. Pero si son camisas mojadas o hay ya camisas que vienen directamente para ponerle y no hay que trabajarle de ninguna manera, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hayamos montado nuestras camisas, nosotros vamos a montar nuestros segmentos en nuestros pistones nuevos, ¿vale? Cuando vayamos a montar nosotros los segmentos en nuestros pistones nuevos, tener en cuenta que en la parte de arriba de cada segmento nos va a poner
una inicial más o menos, un pequeño punto así, o nos va a poner top. Si nos pone top, eso quiere decir que esa parte tiene que ir hacia arriba, hacia la cabeza del pistón. No poner en contra, por favor. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a montar, ya hayamos montado los segmentos en nuestro pistón, cuando vayamos a montar aquí, dentro de la camisa, tenemos nosotros que hacer esto. Girar las dos puntas que queden en este sentido. El del siguiente nos va a quedar en la parte posterior y este de aquí nos va a quedar aquí. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que nos haga de cierre, nos selle, para que por aquí no se nos pase el aceite para arriba, ni tampoco, por aquí no se nos pase el aceite para arriba, ni tampoco la combustión hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya montamos nuestros pistones con la faja para que nosotros podamos poner los segmentos y poder meter en nuestro cilindro, en nuestra camisa, en el bloque. Y ya poner en el cigüeñal las tapas y volver a hacer lo mismo con todos los tornillos que tenemos en las 4 bielas, hacer el ajuste correspondiente que nos haya dado el fabricante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si este nos dio en bancada, en biela, nos daría, por ejemplo, 30 Newton metros. Y nos diría que ajustemos a 60 Newton metros y un ajuste de 60 grados. Por ejemplo, ese vendría a venir siendo el ajuste que tenemos que hacerle a los tornillos de las tapas de las bielas. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros ya hayamos traído de la rectificadora nuestra culata, cambiado las guías, cambiado los asientos, esmerilado las válvulas o cambiado válvulas nuevas, ¿de acuerdo? Planificada, comprobada la estanqueidad de la culata, entonces nosotros procedemos a montar con nuestra junta nueva y los tornillos que sujetan a la culata también le tenemos que hacer otro ajuste. Por ejemplo, dependiendo el motor que sea, como les estoy diciendo, esto es un ejemplo. Ustedes van a ver cuál es el ajuste que me están dando para yo montar los tornillos de la culata. Entonces, es probable que me diga ajustar a 25 Newton metros. El primer ajuste. El segundo, ajustarle a 60 Newton metros. El tercero, este es el primero. El segundo. El tercero. 120 Newton metros. Y me puede decir que el cuarto le tengo que dar 90 grados más. ¿De acuerdo? Todo esto, respetar todos los ajustes, respetar al momento de reparar un motor. ¿De acuerdo? Para nosotros reparar un motor tenemos que pedir el equipo nuevo que vamos a poner. Tenemos que pedir un juego de juntas nuevas, en donde no viene la junta del cárter, la junta de la culata, la junta de la tapabalancines, los retenes, en fin, todo nuevo. ¿De acuerdo? Tenemos que pedir los tornillos de la culata nuevos. Si nos dice que estos tornillos los tenemos que cambiar y estos tornillos tenemos que cambiar, también tenemos que pedirlos nuevos. ¿De acuerdo? Y un dato muy importante, pero muy importante es cuando nosotros hacemos una reparación del motor, también tenemos que cambiar, vamos a poner una bomba de aceite nueva.
¿ok? Una bomba de aceite nueva. Tenemos nosotros que montar una bomba de aceite nueva cuando nosotros reparemos nuestro motor. Filtros nuevos, ¿de acuerdo? Tenemos que dejar ese motor como si recién ha salido otra vez de fábrica. Y luego de eso también tenemos que hacer un reglaje de válvulas. El reglaje ya no depende del motor que estemos trabajando. Nos pueden decir 40-60. Esto sería admisión, esto sería escape. O nos puede decir 25-30 o 25-25. Esto sería admisión, esto sería escape, admisión y escape. Y todo, cuando ustedes estén haciendo esto, cuando vayan a reparar un motor o cuando estén reparando un motor, ser muy aseados. Para reparar esto en una mesa bien limpia, las herramientas bien limpias, todo limpio, todo bien soplado, ¿de acuerdo? Lavado bien con gasolina, con limpiafrenos, con lo que sea, pero bien limpio, ¿de acuerdo? Aquí no pueden haber impurezas, no puede haber aquí nada de impurezas, ¿de acuerdo? Porque si dejamos impurezas por aquí, por el circuito de lubricación, se nos puede taponar algo y entonces se nos puede agarrar un casquillo de biela y entonces, o un casquillo de bancada y ya tenemos un problema, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la reparación de un motor, ¿vale? De un motor, estoy hablando de un motor, sea pequeño o sea grande, ya sea de gasolina o de diésel. Lo que tienen que tener en cuenta es los ajustes, las calibraciones. Por ejemplo, en un segmento, cuando ustedes traen de la rectificadora, rectificado los cilindros, meter el primer segmento, el de compresión, en la camisa y meterlo con el pistón un poco y entonces medir las puntas del anillo o del segmento o del ring, como ustedes lo quieran llamar, en sus diferentes países, y ver si es que está dentro del rango correcto que nos dice el fabricante que tiene que funcionar. 0.25 que sería 12, 12-14, 20-25, ¿de acuerdo? El juego que tiene que tener aquí. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, ustedes me lo pueden hacer. Quieren que haga otro vídeo en donde les pueda explicar un poco más acerca de cómo hacer algún reglaje o algún ajuste, ustedes me lo pueden decir. Esto que aquí he puesto 1, 2, 3, 4 es para esto, que no se confundan luego al momento de montar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el orden de las bielas como iban montadas. La primera que hemos marcado en el primero, el segundo en el segundo, el tercero en el tercero y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, sin más que decirles, yo he terminado esta pequeña charla. Espero que sea de su total agrado. Y así como en este video, tengo hecho este tipo de trabajo. Espero que les guste, que si tienen alguna duda me llamen, me escriban. Dejo debajo de este video mi número de WhatsApp y así nos podemos contactar. Suscríbete a mi canal, dale mucho like, comparte con tus amigos y muchas gracias.